Está con nosotros el dirigente César Frugoni, que bueno, pertenece o está englobado en la CGT y que también bueno, pugna por un lugar. César, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a la invitación que ustedes me hicieron y bueno, agradecido por la invitación. Bueno, ¿cómo ves el escenario nacional? Digo, a 2 días de presentar frentes, de cerrar filas en cuanto a lo que todavía hoy se conoce como el frente de todos. Bueno, yo estoy confiado que van a llegar a la unidad dentro del frente, casi seguro que va a haber pasos dentro del frente. Y bueno, en ese contexto, nosotros también como CGT, como parte del peronismo dentro del Chaco, estamos y queremos jugar para estos cargos nacionales. Daniel Scioli estuvo hablando con parte de la CGT. ¿Te encolumnás detrás de Daniel? No, mirá, te digo, hablé con Pablo el otro día después de eso y Pablo lo que dijo es que va a hablar con todos los candidatos a ver qué es lo que propone cada uno. No es que se encolumnó por un lado o por el otro y todavía estamos ahí, si Massa, Guado con Massa, así que estamos, pero al margen de eso, nosotros acá dentro del frente también somos a nuestro conductor que es Coqui Capitani y bueno, depende de lo que él también, donde se columne él, nosotros estaremos en ese lugar dentro de la provincia del Chaco. Bien. Y en cuanto a los límites, ¿no? Acá todos los precandidatos han dicho, bueno, mi límite es tal persona o tal espacio. ¿Hay algún límite así para la CGT? No, mira, nosotros tenemos claro que es con todo. Es con todo, porque si no es imposible de formar cuadros sin tener la opinión de todos y la discusión entre todos. Nosotros como sindicalistas no le tenemos miedo a la discusión, no le tenemos miedo a las confrontaciones, así que estamos dispuestos a hablar con todo y bueno, después cada uno va a tener su punto de vista y bueno, tratar de consensuar a cada candidato. Nosotros estamos seguros que le corresponde también, tenemos que ganar el espacio con esta avanzada de la derecha que viene con todos a quitarnos los derechos a todos los trabajadores. Entonces necesitamos que dentro del Congreso esté muy representado el sindicalismo para defensa de los trabajadores. Ahora, César, ¿cómo compaginar de alguna manera, cómo entender el hecho de que el sindicalismo, la CGT en general, justamente trabaja en pos de ampliar los derechos de los trabajadores y demás, y tenemos de un costado a un gobierno nacional que más allá de los contextos, que es cierto que fueron complicados, pandemia, guerra, sequía, etcétera, etcétera, está en una situación hoy donde por acción o por omisión incluso, por ejemplo cuestión de inflación, está de hecho haciendo un ajuste feroz a los trabajadores. ¿Cómo compaginar de alguna manera, más allá de que se pueda entender de que la responsabilidad primaria puede no ser tal, y pueden profundizar un camino para restaurar ese proceso, pero hoy la inflación particularmente come el bolsillo de los trabajadores? Sí, fundamentalmente que no es culpa de este gobierno lo que está pasando con la inflación, sino fue el ajuste que tuvimos que hacer con el Fondo Monetario Internacional por culpa del préstamo del gobierno anterior y que generó este desfasaje más todo lo que dijiste, que la pandemia, la guerra, los precios internacionales, la falta de dólares, eso también genera pero yo creo que estaríamos mucho peor con un gobierno totalmente liberal o del PRO. ¿Pensás que todo es exclusivamente responsabilidad del gobierno anterior? ¿No debería hacerse una especie de mea culpa, de autocrítica? Por ejemplo, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en cierta forma también genera falta de divisas y que en definitiva termina generando inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No considerás que eso es achacable al gobierno de Alberto Fernández? Es discutible si fue el mejor acuerdo o no. Yo me acuerdo algo que se dijo en ese entonces, que fue el mejor acuerdo posible de ese entonces, de lo que se fue el acuerdo del año pasado. Pero ese acuerdo no hubiera existido si el préstamo no hubiera existido hace 4 años atrás. Así que también... ahí empezamos a discutir que fue primero el huevo o la gallina, digo, pero hay una situación que hay que resolver. El crédito del Fondo Monetario no lo sacó este gobierno. O sea, lo tuvo que heredar y tuvo que regenerar cómo pagar algo que era impagable. Ahora el ajuste que se está haciendo por la falta de visa que está habiendo,
Y bueno, son las consecuencias de lo que tuvimos para hacer. Cristina no le dejó 0 pesos de deuda al fondo, así que eso no lo generó Fernández. Después, si lo hizo bien o lo hizo mal al acuerdo, es discutible y totalmente de acuerdo. O sea, también no supimos cómo arreglar este problema de la inflación a pesar de todo esto. Nosotros hay posturas creo que más duras o más flexibles en cuestión de la inflación, pero creo que hay que hacer un control de precio también. Hay varias cosas que por ahí se van de las manos y son muy especulativas, más de lo que culpa de un gobierno o no. Ahora, pensando en el año que viene, ¿no? Y pensando en quién asuma el gobierno el 10 de diciembre, ¿usted considera que hay alguien dentro de lo que hoy por lo menos sigue siendo el Frente de Todos que puede tener un programa un poquito más consolidado respecto a cómo atacar, por ejemplo, problemas de la inflación? ¿O todavía está en un veremos de haremos un programa entre todos a ver quién lo aplica, pero está todavía en discusión, me refiero? Yo creo que ninguno de los candidatos todavía presentó un proyecto firme para decir esta es la solución o esta es mi solución. No hay un candidato. Yo creo que por eso también es importante el Congreso y que hay que hacer leyes que incentiven a la incorporación de tanto de trabajadores, de empresas, de inversiones. Hay que tratar de generar otro ámbito y otro cambio de aire para que la Argentina empiece a trabajar más rápido. Y ahí comparto totalmente, discrepo totalmente de la oposición que dice abrir exportaciones, todo. O sea, eso va a generar seguramente, como pasó en los 90, un caos terrible en cuestión de la empresa argentina. César, voy a discrepar un poco con usted. Para mí hay un precandidato que presentó, esbozó cierta planificación de cara a lo que se puede venir en el contexto nacional y lo tenemos acá enfrente. El gobernador Jorge Capitanich dio varios puntos, varios aspectos en esa presentación de Argentina merece más, y cada vez que puede expresa el gobernador algunas medidas, incluso apuesta a algunas medidas económicas que pueden ser o pueden sonar disruptivas. No sé si escuchó. ¿Lo ve al gobernador Jorge Capitanich que puede pegar el zarpazo en el orden nacional, incluyendo obviamente a partir del resultado de las primarias del próximo domingo? Yo estoy seguro que es el mejor candidato que tenemos. Que la Argentina, el mejor candidato que tiene es Jorge Milton Capitanich, por experiencia, y aparte, bueno, en este último tiempo que estoy trabajando también con él, veo la capacidad que tiene de poder hacerlo. Estoy seguro. No sé si él después está dispuesto o no a afrontar el desafío de ir por las nacionales, pero si fuera así, creo que tendría el apoyo totalmente de nuestro, tanto de los chaqueños como mucha parte de la Argentina y del movimiento obrero. Y a nivel local, perdón. A nivel local, ¿no? Vienen las elecciones, paso ahora este domingo. Usted que viene de la CGT, del cuidado del trabajo, de los derechos laborales de los trabajadores, ¿cómo ve las propuestas de los distintos precandidatos a gobernador en estas elecciones a nivel local? La verdad que por ahí se escucha mucho bla bla y nada concreto, salvo como lo está haciendo el gobernador, que está mostrando y está sobre todo impulsando y explicando todo lo que hizo desde el 2007 hasta hoy. Hoy que me toca estar en SAME, lo que nosotros, o sea, desde que yo hace 1 año y medio que estoy en SAME, de lo que se hizo del 2007 a hoy, fue faraónico, te digo, el Chaco hubiera pasado muy mal sin lo que hubiera sido todas las obras de los acueductos, de los 22 acueductos que hay, tanto de las 7 localidades como para el norte, Huichí Pintado, ahora el segundo acueducto acá que todavía no está inaugurado, pero ya está trabajando y es la que llevó el agua a todo el interior durante toda esta sequía. Así que la verdad, las rutas, todas las rutas que se hayan pavimentado, las obras que se hizo, así que creo que lo que él muestra con hechos de lo que él hizo y lo que puede seguir haciendo, cosa que otros no veo ese carisma para decir, bueno, voy a hacer tal cosa, o cómo lo voy a hacer. César, y en ese sentido, uno escucha a candidatos de la oposición donde
remarcan, entre otras problemáticas, que no hay empleo, que falta generación de empleo, ¿no? Ahora, uno mira las estadísticas nacionales y en la provincia del Chaco, y así como en todo el país, la creación de empleo es quizás la mejor variable de la economía de los últimos años, ¿no? Ahora, la pregunta es, ustedes que aparte están en la Secretaría y entienden la cuestión de empleo, ¿la problemática relacionada al empleo podría ser de que son empleos de baja calidad los que se están creando? ¿O efectivamente hay una muy buena generación de empleo, pero no se ve quizás mejoras por la cuestión del ingreso producto de la inflación, digamos? Bueno, sobre todo el poder adquisitivo del ingreso es lo que más nos está afectando a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Segundo, que la cantidad de empleos que se están creando por ahí no son lo realmente formales o como debería ser con toda la de la ley. Entonces se crean empleos, hay mucho trabajo negro, que es lo que venimos peleando hace muchísimos años. La Argentina es de por sí es un mal que siempre está, es prácticamente normal hablar negrera. Es parte negrera, sería evadir impuestos, hay miles de cosas. Entonces, pelear contra eso es muy difícil cuando es solo un sector, pero cuando tenemos el apoyo del gobierno, una decisión política para hacerlo, se hace un poquito más fácil. Pero en el interior, por ejemplo, nosotros en la rama de camioneros, en el interior hay muchísimo trabajo negro, hay muchísimo trabajo golondrina que le llaman, es que depende de la cosecha, que sea. Lo que se viaja, se hace por 6 meses son camioneros, por 6 meses son agricultores o trabajan de otra cosa. En ese sentido todavía hay muchos problemas de registración. Va mejorando, se va actualizando, pero siempre estamos corriendo de atrás, diríamos. Le faltó tal vez más fuerza al sector gremial en los últimos 40, 50 años. Le digo porque en los 40, 50 años el salario real, en términos reales, el poder adquisitivo de los salarios, cayó un 50% en ese periodo. Y eso jamás podría haber sucedido con un gremialismo fuerte, unificado o no. ¿Cuál es su postura acerca de esto? Sí, en eso totalmente de acuerdo. O sea, es más, ni hablar de 40, 50 años, hablando de 10 años atrás, nomás ya tenemos una diferencia transformando en dólares abismal en 10 años nomás. Así que el poder adquisitivo de la Argentina cayó muchísimo, en negro, en blanco, como lo quiera decir, cayó muchísimo. ¿Faltó lucha? Estoy seguro que sí, pero por ejemplo hay sindicatos todavía, qué sé yo, o sectores de la economía que se pudieron mantener y estar un poco mejor que otros, y otros le faltan por ahí. Nosotros dentro de todo de los camioneros estamos bastante bien, bancario está bastante bien, comercio hizo un buen arreglo ahora, pero siempre estamos, o sea, detrás de la inflación, siempre pues arreglamos hoy, dentro de 6 meses volvemos a toquetear algo, un acuerdo, pero ya nos pasó la inflación de los últimos 6 meses. Falta mejorar ese esquema de poder ir a favor de la inflación y no atrás, ¿viste? Ahora, ustedes como CGT, por la concepción peronista que tienen, o justicialista, ¿no han sido benevolentes con el gobierno de Alberto Fernández? Digo, Alfonsín 13 paros, por mucho menos. Después, bueno, hablamos de la hiperinflación y lo que quieras. A De la Rúa también. A Macri también. Alberto Fernández, digo, tenemos una inflación proyectada hoy en un 118, 120% interanual. ¿Y ustedes no han salido a la calle a protestar? Sí, la verdad que bastante bien. Bueno, tuvimos los 2 años de pandemia, que creo que la CGT fue uno de los pilares que apoyó más a este gobierno en este sentido. Pues ustedes no están para apoyar al gobierno, ustedes están para defender al trabajador. Pero espérate, primero apoyar en las decisiones que se tomó, se respetó mucho a los trabajadores, se respetaron las medidas sanitarias, se le dieron beneficios de lo que tenga que ver todo con sanidad, y ustedes lo saben también, creo que ustedes también tuvieron un esquema nacional y provincial de cómo poder trabajar durante la pandemia, y era apoyar ante las marchas de anticuarentena y todo que había en ese entonces. ¿Había que seguir trabajando? Sí, con los cuidados que correspondía. Y después, bueno, después de la pandemia, que fueron este último año y medio,
Sí, puede ser que haya estado más tranquilo la CGT en general, pero creo que nosotros discutimos más que nada en paritaria, los gremios privados en paritaria con los empresarios y no con el gobierno. Y bueno, más allá de esta situación, ¿no? Hoy la UTA que lanza una medida de fuerza para mañana. En una hora. ¿no? Sí, estoy al tanto de eso. Tengo varios conocidos todavía, los que me quedan de transporte. Están todavía negociando hasta esta hora a ver si pueden levantar. También es una cuestión salarial en la que se está discutiendo y que no pueden terminar de cerrar el número, que ya viene hace más de un mes la discusión. La interna de los Moyano, entre Hugo por un lado, Pablo por el otro, su hijo, ¿puede también interceder en la interna por las presidenciales del Frente de Todos? Porque se habla de que Hugo Moyano apoya o apoyaría a Daniel Scioli y Pablo Moyano a Guado de Pedro. ¿Se sabe algo de esto? ¿Esto puede llegar a pasar? Te preguntaría, ¿sabes si hay interna? Bueno, existe la posibilidad. Daniel Scioli la quiere. Si hay interna entre los Moyanos, si hay interna entre los Moyanos. Bueno, es lo que se dice, es una versión periodística. Entonces nosotros apelamos a la fuente, en este caso usted, para que dilucide esa versión. No, seguramente, te digo, los conozco a los dos, he compartido mesas con los dos, tienen muchas veces posturas diferentes, parecen, aunque sean Moyano igual, parecen iguales, pero tienen pensamientos muy diferentes los dos, y bueno, cada uno tiene su postura. Y como nosotros también, acá dentro de las internas de la provincia del Chaco, tenemos gremios que estamos apoyando a un candidato, gremios que están apoyando a otro candidato, y hay otro grupo que está afuera del peronismo también apoyando a otro candidato. Así que, pero en la diversidad creo que no entendemos todo, y tenemos que saber que una vez terminado el 18 somos todos peronistas y vamos todos juntos. Ahora, pensando en la provincial, ahora viene la PASO este domingo, después las generales, más allá de su lugar como militante, sino como observador de la política local, ¿usted cree que en el Chaco se puede dar la posibilidad de una segunda vuelta? No, no creo. No creo que estoy convencido que no. Bueno, en las PASO se van a ver ya los números, después en la general creo que se va a terminar de definir. De que no está fácil, hay que laburar, hay que salir a la calle, caminar y explicar a la gente, pero no creo que lleguemos a una segunda vuelta. Y si llegara, bueno, hay que seguir trabajando. Esto no es que pues nos quedamos tranquilos y esperemos que la gente vaya a votar. Hay que salir y convencer casa por casa. Recuerdo, César, una definición de Hugo Moyano cuando Cristina Fernández era presidenta, y Hugo Moyano en un acto público dijo: Cristina, están faltando morochos en las listas. ¿Se acuerda de esa definición de Hugo Moyano? ¿Qué piensa ahora? ¿Siguen faltando morochos? En eso siempre vamos a estar reclamando nosotros lo que Perón nos dio en su momento, que era al movimiento obrero el 33% de la lista. De hace muchísimos años que eso no se cumple, y hasta ahora, por ejemplo, que nosotros estamos ahora peleando para la candidatura de un diputado nacional, hace más de 15 años no tenemos un diputado nacional que se venga del movimiento obrero. Es lo que nosotros planteamos, de que los trabajadores tienen que estar representados de todas las provincias, no solo como por ahí te digo, arman las listas nacionales, bueno, no, allá hay un sindicalismo en Misiones, bueno, listo, ya tenés el norte, ya tenés, ¿no? Y en todas las provincias el hecho necesitamos... de que la Cámpora en estos 10 años haya avanzado más que ustedes, ¿qué les provoca? La verdad es también mea culpa de que dejamos también que pase. O sea, la Cámpora ha hecho bien su trabajo y nosotros no. Y en esa misma lógica, la inclusión de Nicolás Slim, el que viene del movimiento obrero, séptimo en la lista, considerando la cantidad de bancas que renueva el oficialismo y las que están en juego, y considerando un eventual escenario en donde pareciera ser que hay una posibilidad que no sea tan distribuido entre dos fuerzas únicamente las bancas en la legislatura, ¿no quedó como medio lejos ese séptimo lugar por el movimiento obrero en la lista del Frente Chaqueño? Sí, estoy seguro que sí. Se lo dije. Se lo dije. ¿A quién se lo dijo? A Nico. Ah. A Nico. Ese mismo día. No a Capitanich. Estaba contento y le digo, hubiéramos estado mejor. Podríamos estar mejor. O sea, ¿También es culpa de ustedes? O no merecemos estar mejor, en un lugar más expectante. Al margen de que confío plenamente que entra tranquilo. César, gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes.